Pues, como os había dicho, el paso a paso para dejar ir el miedo escénico. Entonces, antes de empezar, os voy a contar un poquito las normas de la casa, lo que yo considero que para mí son normas de la casa o principios. Lo primero es el respeto, porque puede ser que muchas veces en estos espacios y que no nos conocemos, escuchemos cosas que no nos gustan o cosas que de repente van en contra nuestra, o siempre hablándonos desde el respeto, respetándonos, podemos compartir desde ahí. Lo siguiente, vaciar el vaso. Esto puede que sea una información nueva para muchos de vosotros, algo que otra forma de trabajar el miedo escénico, a lo que siempre, o no sé si habéis hecho algún tipo de trabajo personal, que me gustaría que lo dejarais en el chat para ir leyéndoos un poquito, aunque no os vea. Entonces, vaciar el vaso es darnos el permiso de abrir el corazón, de abrir la mente y permitirnos escuchar esta información, que lo que te venga bien en este momento, de lujo, y lo que no, déjalo ir, no te quedes con nada, a mí no me creas, simplemente lo que resuene contigo te lo quedas para ti, lo aplicas y vamos viendo cómo va efectuando eso en cada uno de nosotros. Lo siguiente, concentración total. Ahora estamos en este espacio, vamos a estar aquí juntos una horita o una horita y cuarto, de tener este espacio para vosotros, de estar concentrados y de que realmente esta información pueda entrar en vosotros, que la comprendáis bien y que empecéis a aplicarla desde ya, porque vais a ver cómo va a empezar a hacer cambios en vosotros. Lo siguiente, la entrega es completa. Estamos aquí en esta entrega, cuerpo, mente y alma, abriéndonos a esta información, a esta forma de ver las cosas. Me gustaría mucho que la participación fuera activa. Esto para mí es un principio de dar tu 100%, aunque no te puedas encender la cámara, aunque da tu 100%. Si hay alguna actividad, la hacemos. Si hay algún momento en el que haya que compartir, comparto, aunque sea escribiendo, que se note que estás ahí y que realmente tú estás apostando por dejar ir el miedo escénico, porque si estás aquí es porque has resonado con esa información y es porque seguramente como músico en muchas ocasiones esto se entrega, se activa, perdón. Y lo último, no olvides disfrutar. Esto es una elección y no una obligación. Así que vamos a ello. El objetivo de esta clase es poder ayudaros a reconocer, permitir y soltar el miedo escénico usando un método simple, aplicable y profundo basado en la enseñanza de David Hawkins, que para quien no lo sepa, David Hawkins es el guía al cual yo sigo, el que a mí realmente cuando empecé a aplicar esta herramienta del dejar ir, que es lo que os voy a estar compartiendo hoy, es cuando yo empecé a liberar esa energía de miedo que me surgía antes, durante un concierto, una audición de orquesta o simplemente ponerme a tocar delante de amigos o en alguna conferencia o simplemente lo que ha surgido aquí antes de empezar esta sesión. ¿Para qué? Para que te puedas sentir más tranquilo antes, durante y después de un concierto de audición, para dejar de luchar contra las emociones y aprender a liberarlas, para tocar desde la conexión y no desde la exigencia, y para que tu cuerpo empiece a integrar esa nueva información cuando vaya al escenario, donde vas a sentir que tienes más confianza, más presencia y por lo tanto más disfrute. Como hemos dicho antes, que para mí es un principio, es una norma de la casa, no te olvides disfrutar, es una elección y no una obligación. Decidme por el chat si os está resonando algo de esto, me encantaría leeros. Y mientras tanto,
he preparado esta diapositiva donde... Entendido, maravilloso, muchas gracias. No sé cómo te llamas, quizás Michael. Michelle. Michelle, perfecto. Muchas gracias, corazón. Estás aquí presente. Vale, yo he cogido de toda la información que a mí me ha servido, que yo he experimentado, lo he articulado en 6 pasos para que sea de la manera, para que se pueda realmente entender la esencia del mensaje que os quiero compartir. Y el primer paso, bueno, esto es un ejercicio que lo vamos a hacer después. El primer paso es reconocer lo que estás sintiendo. Normalmente, cuando nosotros subimos a un escenario o antes de un escenario, nos surge una emoción, nos surge una ola de energía, por así decirlo, que nosotros identificamos como miedo. Y lo que solemos hacer, ¿vale? Aquí alguien más que... Ahí está. Lo que solemos hacer es o huir de ese miedo, empezamos a querer que ese miedo no esté, empezamos a irnos con los pensamientos, empezamos a ponernos muy nerviosos e incluso muchas veces subimos al escenario desde ese estado, no nos damos el permiso, no nos damos el tiempo de conectar con nosotros, de respirar, de sentir lo que estamos sintiendo. Y cuando nosotros nos subimos al escenario desde una emoción de miedo, el resultado va a ser, normalmente es pues que te tiras toda la audición casi sin respirar, que te tiemblan las manos, que te sudan las manos, que se disparan pensamientos, es todo como muy denso, muy caótico y otras veces como que perdemos hasta la conciencia, te subes al escenario y no recuerdas el tiempo ni lo que ha pasado desde que has llegado hasta que has terminado. No sé si alguna vez os ha pasado algo de eso, a mí sí. Toda esta búsqueda empezó porque en el último examen como alumna que hice en Madrid, me quedé con muy cierto. Nidia también lo ha vivido, total. Me pasó que estaba tocando, ya subí con la emoción, con los nervios, con estar las manos frías, esa sensación de frío. Y empecé y llegó un punto en el que realmente, totalmente me quedé bloqueada a nivel mental, físico, el cuerpo súper tenso, me tuve que parar porque no podía seguir, no me iba, o sea, la mente no procesaba información y emocionalmente estaba pues totalmente contraída. Entonces me tuve que parar y de ahí mi profesora me dijo, Adriana, yo ya no sé cómo ayudarte, no sé qué más hacer contigo. A mí me ha pasado que se me pone en blanco mi mente. Total. O te paras, o te equivocas, o sentía que las manos no iban con lo que decía mi mente. Total. Totalmente. Entonces, tras esa última vez, porque yo anteriormente tocaba con mucha tensión, había sufrido muchas veces el miedo escénico, ansiedad escénica, ese descontrol, ¿no? Que no estás en ti, no estás conectada contigo ni con el instrumento y la mayoría de las veces, pues, es un caos, ¿no? Entonces, a través de toda esa búsqueda, di con esta información qué es lo que realmente a mí me transformó. Porque hay veces que te enseñan que haciendo visualizaciones, que también es una herramienta que sirve, pero no lo es todo, o que hablándote positivo también es otra herramienta, pero no lo es todo, son cosas que funcionan, pero yo para mí era como, ok, ya tengo toda esta información, entiendo, comprendo el proceso, pero yo me seguía sintiendo igual. Entonces dije, vale, quería buscar algo más profundo, algo que a mí se me olvida la pieza completa al subirme al escenario. Me gusta hacer mucho vale, ahora te leo, Nidia, pero sí he entendido la esencia.
Entonces llegó la información de David Hawkins y con él la herramienta del dejar ir. Entonces lo principal para esta herramienta, que luego vamos a hacer una pequeña dinámica con esta herramienta del dejar ir, lo primero y principal es reconocer lo que estás sintiendo. Entonces, si tú antes de un concierto empiezas a sentir que te estás poniendo nervioso o nerviosa, lo principal es conectar con eso que estás sintiendo, es reconocer lo que estás sintiendo. Entonces, antes de tocar, párate un momento y siente lo que hay. Puede haber miedo, puede haber inseguridad, puede haber duda, puede haber cansancio, sea lo que sea que surja, por mucho miedo que te dé sentir toda esa bola de energía, seguro que aquí todos sabéis o habéis escuchado alguna vez que el camino de salida es hacia adentro. Y para mí esto es una frase que se me quedó súper marcada. Entonces, ahí donde tenemos que ir. Otra de las cosas es que yo cuando tenía esos episodios de miedo escénico, mi profesor me decía que lo que tenía que hacer era estudiar más. Entonces yo dije, ok, estudio más, me dedico 6, 7 horas, 8 horas. Había días que me tiraba el día entero en el conservatorio tocando, estudiando, porque me decían que la solución era tocar más. Pero ¿en qué mente cabe que un aspecto emocional, energético, lo pueda solucionar tocando más? Por ahí no es. Totalmente, te dicen que los nervios vienen porque no has estudiado lo suficiente. Claro, y de aquí, ¿qué pasa? Que luego no te sientes suficiente, que por mucho que estudies no tienes resultados, entonces te frustras. Y chicos, lo que primero que tenéis que hacer, y si tenéis lápiz y boli, escríbelo. Reconoce lo que estás sintiendo. Pues siento miedo, pues siento inseguridad, siento que me voy a quedar en blanco. Aceptación. Siento lo que hay sin juicio, sin juzgarlo. ¿Tengo miedo? Perfecto, lo acepto, ese miedo, lo acepto. Tengo inseguridad, estoy cansado, lo siento al completo. Lo siento en el cuerpo y no juzgo lo que estoy sintiendo. Aquí he puesto esta frase: esto es lo que estoy sintiendo ahora y está bien. ¿Por qué? Porque a lo que te resistes, persiste, y lo que aceptas te transforma. ¿Qué significa eso? Cuando tú te subes al escenario desde esa emoción de miedo, por ejemplo, o de estar como un poco así temblando, o te están sudando las manos, o estás incómodo, eso es una resistencia. Tú ahí no estás aceptando lo que estás sintiendo. Tú estás totalmente enredado en esa energía y lo que tú quieres es que no esté. Pero el paso para poder empezar a transformar eso es reconocer lo que estás sintiendo y aceptarlo con todo el amor. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. ¿Vale? ¿Alguien reconoce, maravilloso, alguien reconoce que cuando se sube al escenario o antes de subirse al escenario y está sintiendo toda esa energía, normalmente se va con esa energía y toca desde esa energía? ¿Alguien ha hecho este paso de antes de empezar reconocer y aceptar lo que estás sintiendo sin querer que cambie y sin querer que sea diferente? Vale, a ver qué te pueda ayudar paso. Me encantaría escucharte. Dame un segundito. Abrir fila. A mí me pasa que estoy a veces en el escenario y me encanta a mí tocar y me encanta que el público escuche lo que tengo que interpretar, pero al momento de No se te empezar escucha bien, Michelle. a ver, No, ¿me escuchas bien? ahora mejor, mejor.
Que al momento de empezar a tocar, a mí me gusta mucho que el público, pues, la interpretación, compartirla y todo eso, pero llega un punto en el que empiezo bien y como que me concentro más en la cuestión de los nervios, que llego a olvidar todo. Entonces son episodios en los que creo que tal vez tenga que ver con que me concentro más en que me ganen los nervios que lo que quiero que la gente escuche. Ahí está. Eso lo vamos a ver en el paso 5 porque es el foco, a qué le estás prestando atención en ese momento, ¿no? Si a seguir reconociendo y sintiendo esa energía o a la mente, a esos pensamientos que te están diciendo, no, ya me estoy poniendo nerviosa, que empieza toda la retahíla mental de y que van a pensar de mí, se van a dar cuenta de que me estoy poniendo nerviosa y los voy a defraudar y quizá han pagado por mi concierto y qué vergüenza, ¿no? Eso lo vamos a ver luego en el paso 5. Muchas gracias por compartir, corazón. Vale, pues seguimos. Ok, paso número 2. Permite que la emoción esté, no la reprimas. ¿Qué quiere decir permite que la emoción esté? Es que si en el primer paso hemos reconocido lo que estamos sintiendo, ahora vamos a permitir lo que estamos sintiendo. Una de las cosas que yo me he dado cuenta porque antes he hecho algunas terapias como de sanación, todo muy enfocado a lo emocional, y me encontraba con muchas personas, y esto es algo que incluso me pasó a mí, por eso lo pude ver en ellos, y es que a mí me daba mucho miedo sentir, y me daba mucho miedo sentir lo que sentía porque era algo, era como que una energía que me sobrepasaba mi entendimiento. Entonces, cuando venía la ola de energía, yo lo que hacía era huir o me distraía o muchas veces lo tapamos comiendo o lo tapamos fumando o lo tapamos con algún tipo de, bueno, otras veces de sustancia. Mirad una cosa que aquí os voy a contar que me está pasando ahora con una chica que está haciendo el programa conmigo de sesiones de 1 a 1 y, y ella antes de una clase, antes de una audición, antes se toma una pastilla, un Sumial, que seguro que muchos conocéis de aquí, que es para calmar toda esa emoción. Y fijaros qué fuerte que nos da tanto miedo sentir y nos tomamos una pastilla porque toda esa energía nos sobrepasa. Y justamente el trabajo que yo propongo, liberar todo ese miedo, toda esa energía de miedo, es justamente atravesándolo, es justamente reconociendo la emoción, permitiendo la emoción y todo lo que vamos a ir viendo aquí. ¿Está mal tomarse la pastilla? No, yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero sí en una parte de evolución, de confianza y de poder personal, llega un punto en el que hay que soltar la pastilla y atravesar todo eso que surge. Yo el Sumial me lo tomé muchísimas veces porque tenía mucho miedo a exponerme, mucho miedo a un músico, se sube al escenario y soy esto al desnudo. Y eso da mucho miedo cuando hay muchos ojos, muchas personas mirándote. Entonces, segundo paso, permite que la emoción esté, no la reprimas. Empieza a darte el permiso de sentir todo lo que estás sintiendo. Entonces aquí he puesto, quédate presente, siente la emoción en el cuerpo. Vale, ahora te leo. Siente la emoción en el cuerpo. Puede ser que esté en el pecho, en la garganta, en el estómago, en la espalda, pero tú te quedas presente y permites toda esa energía, permites que esté. Respírala lento y profundo, no trates de cambiar nada. Solo observa y déjala estar. Cuando tú dejas estar esa emoción, cuando tú la permites, cuando tú la observas, es que esa energía es como que tiene su espacio
y cuando tú le das su espacio es que se puede liberar. O sea, esto lo puedo poner con el ejemplo de un grifo que está cerrado el grifo, pero la bomba que le manda el agua está todo el rato mandándole agua, pero como no abre la llave del grifo, pues se empieza a hinchar la tubería, a hinchar, hasta que ¡fum! Revienta. Puede ser un ataque de ansiedad, puede ser, no sé si alguna vez os han dado ganas de vomitar antes o incluso os ha pasado, a mí me ha pasado. Y justo lo que hacemos con esto es abrir la llave del grifo para que permitimos que todo ese agua salga. ¿Para qué? Para que pueda fluir, para que se pueda mover, para que no esté ahí estancada y estés encima de un escenario tocando delante de 1000 personas con el grifo cerrado y la energía estancada, sino que está fluyendo y tú estás fluyendo con ese agua. Una de las frases que yo me digo, entrego este miedo, no tengo que controlarlo todo, entrego este miedo. ¿Se entiende este paso 2, chicos? A ver, yo quiero ver, ok, vale, aprendizaje hasta aquí, escribírmelo por el chat. Vale, ¿crees que la inseguridad o los nervios que uno siente antes de tocar tiene que ver también con el amor propio? O sea, el no confiar en ti. Total, total. Y a un nivel más profundo no es ni siquiera confiar en ti, sino confiar en la vida, confiar en que todo está bien. La inseguridad, los nervios vienen de estar desconectado con nosotros y de no haber gestionado toda esa energía. Entonces, una vez que tú empiezas a gestionar toda esa energía, empiezas a comprender esta dinámica, tú empiezas a entregar, como te he puesto aquí, entrego este miedo, no tengo que controlarlo todo. Y cuando tú sueltas, cuando tú confías, es que aparece la confianza. No es que tenga que ver con el amor propio, o sea, para mí son cosas, aquí está mi tocaya, para mí son cosas, o sea, son partes diferentes. Para mí cuando viene inseguridad, que es una energía, cuando tú notas esa energía de inseguridad o de miedo, lo que tienes que hacer, o sea, no es que la causa sea la falta de amor propio o que no confíes en ti, sino que el trabajo de evolución que estamos eligiendo todos los que estamos aquí se trata en entregar todo eso. No sé si se está entendiendo lo que te estoy diciendo, Nidia. Sí, se entiende, se entiende. Vale, maravilloso. Y de comprar pensamiento de pequeñez, como dice Pau. Totalmente. Ok. Aprendizaje hasta aquí, chicos. ¿Qué os lleváis? Ok, mientras escribís, vamos al paso 3. Paso 3. Aquí un poco también vale, es importante no negar lo que sentimos, maravilloso. Me llevo que no tengo que reprimir lo que siento, sino tenerlo conmigo y dejarlo ser, dejarlo estar, maravilloso. Justamente el paso 3, chicos, vamos súper bien. No luches contra lo que estás sintiendo, acéptalo. Si siento inseguridad, maravilloso, lo acepto. No me identifico con ello, como ha dicho Pau, ¿no? De que nos creemos los pensamientos de pequeñez y nosotros somos seres infinitos, somos grandiosos, somos ilimitados. ¿En qué momento no hemos comprado esos pensamientos de que no valgo, de que no soy buen músico, de que soy una persona insegura, de que soy
todo eso tenemos que entregarlo y conectar con ese poder interno, con esa grandeza interna que somos y que tenemos. Entonces, paso número 3, no luches con lo que estás sintiendo, acéptalo. No lo tapes con pensamientos del tipo, no tengo que estar nervioso o esto es malo. Esto es un error. Y yo caí en esto de creer que estar nervioso era algo malo. Y lo malo no es estar nervioso, lo malo es negar que estoy nervioso o ni siquiera escuchar esa llamada de mi cuerpo que está diciendo, oye, atiéndeme, alerta, algo está pasando. ¿Vale? Entonces no luchamos, permitimos, aceptamos todo lo que estamos sintiendo. Entonces, no intentes hacerlo bien, solo estate en presencia, entrega y toca. Confía en que la vida siempre te sostiene. Esto va muy acorde a lo que acaba de decir Nidia. Confía en que la vida siempre te sostiene. Nos creemos que nosotros tenemos que hacerlo todo. Y cuando nos creemos que nosotros tenemos que hacerlo todo, cae mucho peso y mucha responsabilidad en nosotros porque realmente no confiamos en la vida, no confiamos en que todo está bien, no confiamos que esto es un camino constante de evolución. Seguro que habéis escuchado que la carrera de música es una carrera de fondo, no de rapidez. Entonces esto es evolución constante, es aprendizaje constante y sobre todo es autoconocimiento, saber cuáles son todas esas creencias y pensamientos limitantes que sostienes contra ti mismo y hacer este trabajo emocional energético, porque no puede ser que el miedo escénico se cure con estudio. No, el miedo es una emoción y una cuestión interna y es ahí donde tenemos que ir, conectar con todo eso que nosotros estamos sosteniendo, miedo, vergüenza, culpa, incapacidad, cada uno lo que le corresponde transitar y hacer el trabajo de, a través de la presencia y de observar, poder liberarlo. Entonces, cuando nosotros hacemos esa entrega de, ok, cuando nosotros hacemos esa entrega de no tengo que hacerlo todo bien, no tengo que estar nervioso, esto es malo, cuando nosotros hacemos esa entrega, la entrega trae paz. Y querer cambiar las cosas, querer cambiar cómo me siento, trae sufrimiento. Por eso lo que hemos dicho antes, a lo que resistes persiste y lo que aceptas te libera, te transforma. ¿Sí? Súper, súper maravilloso. Vale, me llevo que no tengo que reprimir lo que siento, sino tenerlo conmigo y dejarlo muy bien, dejarlo ser. A mí me dice mi familia y amigos que no tengo que estar nerviosa, que yo lo sé todo y no es así. Totalmente, totalmente. Aquí una cosa muy importante y es que cada persona habla de sus propias gafas y, y ellos realmente hacen lo mejor que saben con lo que tienen. Entonces, no podemos culparlos. Quizá ellos no son músicos, quizá ellos no han hecho trabajo personal y proyectan en ellos, o sea, proyectan en ti su propio miedo, ¿no? Entonces, no se trata de que no tengas que estar nerviosa, sino que ya sabemos que es aceptar que estás nerviosa y que está bien y que no hay nada mal en estar nervioso. Si el problema de la ansiedad y del miedo escénico es cuando vamos con los nervios, es cuando rechazamos los nervios, es cuando reprimimos esos nervios. En el momento en el que tú dices, estoy nervioso y te das el permiso, te das el espacio de sentir, de conectar y de respirar esa emoción, ¡fum! Esa energía es limitada. Llega un punto en el que se acaba, y os lo digo por experiencia. ¿Vale? Maravilloso. Vamos al siguiente paso, el paso 4. Suelta el control. Entrega la emoción y el resultado. Internamente, suelta la necesidad de que todo salga perfecto.
entrega el miedo y la situación a una conciencia más grande que tú. Conciencia, Dios, universo, vida, como cada uno lo quiera llamar, con lo que cada uno se sienta bien. Entonces, una de las frases que yo me digo, entrego este miedo, no tengo que controlarlo todo. El verdadero poder está en soltar, no en controlar. Confía en que puedes fluir con lo que hay. Confía en que puedes fluir con cómo te sientes, que puedes fluir con el momento, que puedes realmente soltar y confiar. Esto es una cosa que nos cuesta muchísimo porque queremos tener todo bajo control. Queremos tener bajo control el no quedarme en blanco, queremos tener bajo control los gestos, lo que va a pensar mi compañero, lo que va a pensar mi profesor, lo que va a pensar el público, el que no me quede en blanco, y de verdad hay tanto alivio y tanta liberación cuando tú sueltas, cuando confías en la vida que todo el rato te está sosteniendo, que nunca te ha faltado de nada y que nunca te va a faltar, y que al final de todo se sale y se sale bien. Esto es un cambio de chip en el que suelto y confío. Suelto y confío, suelto la emoción, suelto el resultado, suelto la expectativa y suelto todo y me enfoco en mí y en fluir y en seguir haciendo el trabajo aún mientras estoy tocando, que esto es súper liberador. Decidme, porfa, si se está entendiendo, si os está resonando esta información, si os está gustando esta forma de trabajar el miedo escénico. Sí, me encanta. Muchas gracias, corazón. Sí, te entiendo. ¿Habíais visto alguna vez esta forma de trabajar el miedo escénico? Nunca la había visto, pero me gusta mucho. Creo que es una materia que hace falta en las escuelas de música totalmente. Hay un porcentaje muy alto de músicos que dejan la carrera por el miedo escénico. Es brutal. Es brutal que siendo músicos que nosotros estamos para compartir emociones, que no se trabaje nada de emociones. O sea, es que es impresionante. Pero es una cuestión que va mucho más allá que es algo personal, ¿no? Es una cuestión de que si los mismos profesores no tienen ese trabajo personal, pues no es algo que se pueda compartir. Pero se nota mucho el profesor que por lo que sea ha hecho trabajo personal, porque son esos profesores que te motivan, que te ayudan, que te acompañan a seguir adelante, que te muestran las cosas buenas. Otra de las cosas es que no sé si a vosotros os ha pasado que después de la audición, del examen audición, lo primero que te dicen es lo negativo, es lo que has hecho mal. Y esto es frustrante y para la autoestima es un palo, ¿no? Porque tú terminas de tocar después de todo lo que has estudiado, después de todo el empeño que le has puesto, después de todo lo que has sentido, viene y tu profesor te dice, a mí me decía mi profesor, no, Adriana, esto no es lo que hemos estudiado en clase, esto no es lo que hemos visto. Y tocar en el escenario es lo mismo que tocar en casa, o sea, que es que no estás estudiando nada. Y yo me tiraba los días enteros estudiando en el conservatorio. Y una de las cosas que al final aprendí, porque mi intención estaba puesta en evolucionar y en liberarme de todo eso que me pasaba en el escenario, una de esas cosas es soltar el control, soltar y confiar. Y soltar la expectativa y soltar el gustarle a los demás y soltar el gustarle al profesor y soltar el que disfruten y me empecé a enfocar en mí y en hacer este trabajo y de verdad chicos que este es el camino. Si no, no estaría compartiendo esto. Vale, paso número 5, que es lo que antes había dicho, creo que Michelle, ¿en qué me enfoco?
me estoy enfocando en que me estoy poniendo nerviosa, me está sudando las manos, me voy a quedar en blanco, mira que me están grabando. ¿Me enfoco en eso o se están aburriendo conmigo, que era una de las cosas que a mí me pasaba? Seguro que están aburridos. ¿Me enfoco en eso o me enfoco en mí, en sentir, en estar conectada con mi instrumento, en estar conectada con la música, en estar conectada con la energía, en confiar con la vida, en permitirme ser yo, en expresarme? Paso número 5, cambia el foco. No estás aquí para gustar ni demostrar. Estás aquí para dar y para disfrutar. Y cuando tú das y cuando tú disfrutas, los demás lo hacen por consecuencia. Oye, el que tiene que disfrutar y el que no, maravilloso. Cada uno está viviendo su película y no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo o dejando de hacer. Cada uno está en su película. Entonces, ¿qué eliges a partir de ahora? ¿Eliges miedo o eliges confiar? Eliges poner el foco en ti, en sentir, en disfrutar tú, en conectarte con la música, en conectarte con tu instrumento. Escribirme por el chat. ¿Qué eliges a partir de ahora? Y sé que el miedo tiene mucha fuerza, la emoción de miedo tiene mucha fuerza, el miedo nos paraliza, cuando nosotros nos vamos con el miedo nos paraliza, pero si miráis un poco más profundo, os daréis cuenta de que todo miedo es ilusión, que nada de ese miedo que tú crees y que tú experimentas en el escenario, ¿qué pasa? Todo se queda en una ilusión, no hay ningún tigre que te va a atacar en el escenario. No te van a tirar un tiro, no te van a pegar, no te van a hacer nada. Simplemente tú contigo mismo estás viviendo una experiencia que es energética y es una ilusión. Entonces, ¿qué pasaría si tú a partir de ahora empiezas a, en vez de querer huir, rechazar o reprimir esa energía, empiezas a darle su espacio y decir, ok, estoy sintiendo miedo, ¿qué pasa? No pasa nada, soy humano, todos, absolutamente todos los humanos sienten miedo. Pero en la medida en la que tú le vas dando espacio al miedo, es que el miedo se empieza a liberar. Y luego, en vez de pararte, es un impulso. El miedo se convierte en un impulso. Cuando tú atraviesas el miedo, lo que te encuentras es confianza, es poder personal, es amor, es fluir, es disfrutar. Y justo es el miedo ir, tocar desde esa emoción de miedo que te hace que te pares, que te quedes en blanco, que pierdas la conciencia, que te suden las manos, que llegue un punto en el que te empieces a poner nerviosa, porque estás enfocándote en el miedo, estás sosteniendo miedo. Y lo que hay que hacer es, ¡fum!, atravesar ese miedo y decir, ok, aquí estoy, no tengo nada que demostrar, estoy sintiendo esto, lo acepto, le doy su espacio, no tengo que hacerlo bien, simplemente voy, lo hago y doy lo mejor de mí. ¿Se entiende esto, chicos? Facu, me encanta, te está llegando todo, qué bueno. Michelle, Entendido. ¿vale? ¿Te resuena un poco con lo que tú habías dicho antes? Sí, sí que se me pierde. Siento que al principio lo empiezo disfrutando muy bien, pero es verdad, es en lo que me enfoco. Vale, Y es mira, cuando todo esto viene. aquí la palabra más importante es presencia. ¿Por qué? Porque si en algún momento algo se va un poco, tú a través de la presencia, a través de la conciencia, puedes traer la presencia al aquí y ahora. Cuando nosotros nos vamos con los pensamientos, nos salimos del aquí y ahora. Entonces, cuando tú te sales del aquí y ahora, te vas, te has perdido. Ya, chao. Ya volver aquí es muy difícil.
Entonces, la palabra que tenéis que apuntaros ahí es presencia, porque a través de la presencia tú puedes volver a tu centro, puedes volver aquí, aquí ahora. Y en el aquí ahora, lo que tengo que hacer es sentir y conectarme conmigo misma, no irme con los pensamientos. Cuando yo me voy con los pensamientos, me enredo. Entonces, presencia, respiro, suelto expectativas, suelto esos pensamientos que dicen lo que digan. Presencia. Si se entiende, vale entendido. Qué bueno, chicos, me alegro muchísimo. ¿Vale? Y vamos a por el último. Le he puesto 5-2. Vale, bueno. Siguiente paso. ¿Qué hacemos después del concierto? Porque muchas veces es como, ok, Adri, pero después del concierto sí están pasando todas estas cosas. A mí esto es una de las cosas que me hizo evolucionar un montón, porque después del concierto yo entraba en criticarme, en juzgarme, en repasar los errores que había tenido, los fallos, en victimizarme, en casa me salía mucho mejor y aquí no, me he equivocado. Entraba en toda esa conversación mental de miedo y de... Es como un ataque contra mí misma. Entonces hubo un momento que dije, wow, no puedo seguir así porque esto me sigue, o sea, sigo sin evolucionar. Entonces, ¿qué hay en mí que no me estoy dejando evolucionar? Y era justamente que el concepto que yo tenía de mí misma era muy pequeñito, me juzgaba, tenía miedo, me criticaba, todo el rato estaba viendo en lo que estaba fallando, súper exigente conmigo. Y lo que tenemos que hacer es justamente recontextualizar lo que había pasado. Entonces, en vez de elegir el miedo, elijo confiar y elijo el amor. Porque si hay algo que transforma todo y que hace que las cosas cambien y mejoren, es el amor. Y todo empieza por el amor a uno mismo, como ha dicho antes Nidia. Y ese amor empieza por hablarte de manera amorosa, ver esos errores, pero desde el amor, no desde el juicio o el ataque. Entonces, para mí una de las cosas era sentarme, escribir cómo yo me había sentido y todo lo que había visto, pero para no darle fuerza a todo eso. Y luego en la recontextualización, lo que hacía era poner la versión mejorada de mí, de cómo lo hubiera hecho desde el amor. Entonces, os he puesto aquí un poquito, elige evolucionar desde dentro, conectar con lo que sientes y cuáles son todos esos puntos de pensamiento, emoción y acción en los que has elegido sostener la negatividad en vez de soltar y confiar. ¿Se entiende esto? Esto es un punto súper importante. ¿Qué soléis hacer vosotros después de un concierto, cuando no han salido las cosas como os gustaría? ¿Vale? ¿Puedes activarte tú el micro, Facun? Hola. Yo, por ejemplo, acá en los conciertos, después de los conciertos, eh, trato de ver cómo me ha salido en general todo, eh, desde lo bueno y hasta lo que no me ha salido. Obviamente me gratifico con lo que sí me ha salido y me ha salido muy bien y lo que yo pude disfrutar. Y de lo que no me ha salido, por ejemplo, algún pasaje, algunos compases, no lo miro desde una forma destructiva para mí, sino que digo, bueno, ya sé que ahora ya adquirido experiencia con ese pasaje en el escenario, entonces sé que para la próxima
puedo estar, no sé, más tranquilo o tomármelo con más tiempo al momento de tocar en ese lugar específico y no decirme, no, me tembló el arco y no, ojalá que me va a volver a pasar y cosas así. Me trato de estar tranquilo y de ser consciente de lo que estoy haciendo en ese momento. Porque muchas veces me pasa que estoy en el escenario y no estoy consciente de lo que estoy haciendo y ahí es cuando, o sea, en mi caso, ahí es cuando viene un error y en el momento lo manejo bien, digo, bueno, por ahí no se ha notado porque mucha gente está para disfrutar y ver cómo vos disfrutás. Entonces por ahí me salvo un poco y digo, no ha sido tan malo. Qué Así bueno, que qué bueno, Facu. Gracias por compartir. ¿Alguien más le gustaría compartir? ¿Michelle? A mí el último concierto que tuve, eran piezas que precisamente a mí me gustaban y he tenido la fortuna de que mi maestro me ha dejado tocar piezas que me gustan. Entonces, hubo una de las piezas que me gustó bastante cómo me salió, pero otra que tenía muy segura, se me borró todo y al final del concierto lo que hice, a veces no quiero ni siquiera ver los videos porque ya sé dónde me equivoqué, pero como que te pica eso de, sí quiero verlo, y lo ves y es como de que cómo me pude haber equivocado ahí si lo estudié demasiado, pero al final de cuentas, trato también de enfocarme en las cosas buenas que hice y, también, ver de qué manera también ha interactuado el público, porque a veces uno piensa que lo ha hecho fatal, que lo ha hecho muy mal, pero la realidad es que el público la mayoría de las veces no sabe las piezas que estás tocando. Entonces eso, a veces la retroalimentación por parte del público, el pensar que no todos son maestros, es como el que te ayuda un poco más a esos comentarios como, oye, me gustó esta parte, y tú mismo el ver qué pasajes son los que has disfrutado, que has visto que ha tenido mayor musicalidad, también como que te motiva mucho más en decir, bueno, tal vez no me salieron algunos pasajes, pero los pasajes que sí me salieron, me gustó y me disfruté como estoy tocando. Me ha gustado eso y habrá cosas que mejorar, pero siempre al final, aunque siempre hay algo como de culpa, también hay algo bueno en la cuestión de que has mejorado en algunas otras cosas, y creo que cuando un público es cálido, eso te ayuda mucho más. Total. Qué bueno, Michelle. Muchas gracias por compartir. Yo justamente eh, eh, apoyo todo lo que dice y hay una cosa que yo me di cuenta y que empecé a trabajar y que lo trabajo también con los chicos de las sesiones, es que cuando aparece la duda en una obra, no se trata de estudiarla más, se trata de trabajar la duda. Porque la duda, o sea, la duda es un pensamiento en el que yo estoy dudando y me estoy creyendo que dudo. Entonces estudio más para ver si esa duda un día se va. Y justamente cuando tú trabajas la duda, cuando tú haces este proceso de toma de conciencia de, wow, estoy dudando o estoy haciendo este pasaje o esta obra desde el miedo, desde la inseguridad, eso es lo que hay que trabajar, porque esas son las nubes que no nos dejan ver el sol, que el sol es como nosotros queremos y podemos sentirnos, como esa obra que no le hemos puesto ningún impedimento, por así decirlo, o que por lo que sea se nos ha dado bien porque nos gusta, porque no tenemos nada negativo, por así decirlo, en contra de esa obra y todo fluye. Pero hay otras que, por lo que sea, se nos resisten un poco más. Y donde yo voy es a trabajar justo esos puntos, porque en esos puntos se pega un salto muy, muy grande, evolutivo, como músico, como confianza y como aceleran los procesos. No es que queramos acelerar nada, porque todo tiene su proceso y su tiempo, pero cuando nosotros quitamos esa duda o ese miedo, damos un salto.
con esa obra. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todo bien, chicos? Súper. Vale. Y por último, paso 6, integra la práctica fuera del escenario. Esto que os estoy compartiendo hoy no es solamente para hacerlo el día que tengo concierto o el día que tengo clase, sino que es un estilo de vida. Cada vez que surja el miedo en un ensayo, o cuando me equivoco en una crítica de un profesor o de un compañero, cuando aparecen las comparaciones, cuando aparece ese miedo, el que sea, repite el proceso. Reconozco, permito, suelto, enfoco y recontextualizo. No dejemos pasar las situaciones como, ok, en la siguiente ya me saldrá mejor, que esto es un error que cometemos muchísimo. Ok, la siguiente va a ser mejor. Voy a estudiar más y va a ser todo mejor. No. Si ahora surge el miedo, atiéndelo ahora, libéralo ahora. Haz el proceso de este ahora. Entonces, mi recomendación, meditar, empezar a meditar, no sé si lo hacéis o si alguien no lo hace, empezar a incluir la meditación en vuestro día a día, 5 o 10 minutos antes de ponerte a estudiar, dar ese espacio para conectar desde dónde estás estudiando, tienes cansancio, tienes exigencia, estás estudiando por obligación o estás estudiando desde el disfrute, desde elegir la mejora continua, desde el estar en presencia, pase lo que pase. Y la meditación nos ayuda mucho a, cuando tú estás en presencia, puedes empezar desde la obligación, es que tengo que estudiar porque mañana tengo clase, y quitar ese peso de la obligación y estudiar en presencia. La meditación nos ayuda a eso. Eso me da trabajo, practicar por disfrutar, no por obligación. ¿Cómo puedo mejorar eso? Nidia, como lo estamos viendo aquí, en el momento en el que tú lo reconoces, que ese es el primer paso, en el momento que reconoces que te vas a poner a estudiar por obligación, tomas conciencia de eso y puedes soltar eso. Estudiamos de la obligación porque creemos que tenemos que estudiar desde la obligación, pero tú puedes elegir ver y hacer las cosas de otra manera. La cosa está en, ¿te das el permiso de que las cosas puedan ser diferentes para ti? ¿Te das el permiso, el tiempo o el espacio de meditar, de conectar contigo, de respirar 5 minutos antes de estudiar y hacer ese escaneo, ese análisis tuyo interno contigo misma, de ver cómo te sientes, de ver cuáles son tus pensamientos, de ver cuáles son tus miedos, de hacer todo ese escaneo y soltar todo lo que no te suma? La obligación no nos suma, el miedo no nos suma, la duda no nos suma, juzgarnos no nos suma, pero nosotros podemos, desde la presencia, decir, ok, lo estoy haciendo desde aquí y elijo soltar eso. Entonces reconozco, permito lo que estoy sintiendo, lo suelto, me vuelvo a enfocar y recontextualizo. Siempre es el mismo proceso. Y una vez que lo empiezas a hacer y lo integras, llega al punto en el que tal y como llega, lo suelto y confío. Tal y como llega, lo suelto y confío. ¿Esto qué requiere? Que nosotros empecemos a estar relacionándonos con este tipo de información para recordarlo, porque si no, estamos acostumbrados a hacer las cosas siempre de la misma manera, que vamos en automático siempre, y ahora cuando tú quieres meter una información nueva, hacer las cosas de manera diferente, lo tienes que hacer en manual, tienes que elegir hacerlo, y tienes que pararte, escucharte, sentirte,
para que puedas tomar una decisión interna diferente. Entonces, la próxima vez que tú sientas que lo estás haciendo por obligación, sueltas, te das el tiempo, elijo ver las cosas de otra manera. No tengo por qué hacerlo desde la obligación. ¿Se entiende? Lo entiendo, muchas gracias. Qué guay, chicos. Me está encantando estar aquí con vosotros. Entonces, Sí, sí, ¿sí? ¿Quiere decir algo? perdón. Creo que Facu. Sí, perdón. Eso es lo que a mí me ha pasado últimamente. Yo hago lo que me gusta, y trabajo en lo que me gusta, que es la música, gracias a Dios. Pero tocar las obras y estudiar lo que tengo para tocar dentro de mi trabajo, que es la orquesta, algunas veces se me volvía muy rutinario. Entonces eh, me pasó mucho tiempo, varios años, y después no sé de qué manera lo pensé. Dije, también hablando con mi mamá, que era profesora de música, me decía, trata de buscarle el lado divertido de las cosas para poder, no sobrellevarlo, sino disfrutar directamente, porque es lo que yo estoy haciendo. Porque obviamente toco piezas que a mí me gustan en el violín solo, pero también mi trabajo es tocar en la orquesta y hay piezas que no me agradan o hay que esperar 30 compases de silencio y cosas así. Pero eh, he transformado o siempre estoy ahí buscando eso de no hacerlo por obligación, sino que realmente disfrutar lo que estoy haciendo y disfrutar de cada nota que estoy tocando. Algunas veces eh, lo hago y otras veces no lo hago, digo, uy, tengo que practicar para el ensayo de mañana y cosas así, pero al fin y al cabo, durante la práctica lo transformo y me entusiasmo un poco también después cuando practico. Qué bueno. Lo importante es la intención y porque como tú has dicho, hay veces, ¿no? Que no siempre todo es fluir y disfrutar, sino que muchas veces vienen los retos y los desafíos, pero ahí viene la diferencia, ¿no? Con cómo nosotros afrontamos los retos y los desafíos. Porque, o sea, es como cuando sabemos que en el cello Haydn en do y en re o el Borsak lo vamos a tener que tocar durante toda la vida, durante todos nuestros años. Entonces, nosotros podemos, como mucha gente hace, buah, tío, esta obra, qué tostón, que no me sale, que esto es muy difícil, que estoy súper quemado, ya no puedo tocar más, o cada día ver la obra con ojos nuevos. Y eso es una elección. Elegir tocar una vez más el Haydn en Do con, como tú has dicho, ¿no, Facun? Con esos ojos del amor, de estar ilusionándome una vez más, con estudiar desde ese amor, porque al final lo que hay que ponerle es amor y no irnos con esa parte negativa que hay muchos, muchos, muchos músicos ahí. Y yo por un tiempo en mi vida estuve ahí. Gracias a Dios tomé conciencia de cuál era mi actividad, cómo yo me relacionaba con la música, cómo yo me relacionaba con las obras, cómo yo me relacionaba con el cello, cómo yo me relacionaba con la orquesta, con las personas de la orquesta, con mis compañeros, con los profesores. ¿Quién soy yo en relación con ellos? Y ahí podemos observar mucho si estamos eligiendo el amor y la confianza o el miedo, el juicio, la crítica. ¿A quién estoy sirviendo? No podemos servir a dos amos a la vez. Esto no sé de dónde es, pero de una fuente no pueden brotar dos aguas. O estás eligiendo una o estás eligiendo la otra. Una pregunta, ¿es normal que a veces, a ver, espera que te veo por aquí?
Es normal que a veces te sientes súper desmotivado, que no quieres ni tocar el instrumento y dejarlo todo. Es que ahora me está pasando y me gustaría saber si a alguien más le pasa. Totalmente, totalmente, ¿verdad que sí? Michelle dice que sí, Facu seguro que también. Eso es algo que nos pasa a todos, pero eso es consecuencia de irnos con los pensamientos. Y, y que a veces pasa. Yo he llegado a estar casi un año sin tocar y hay momentos en los que hay que permitirlo porque lo sientes así, yo lo sentí así y estuve al final un periodo de casi un año y luego me volví a conectar súper fuerte y no está mal. Entonces, lo único, mucha presencia, Nidia, porque son los pensamientos. Entonces, simplemente el proceso que hemos hecho antes, lo reconozco, lo siento, lo permito y lo dejo ir. Lo dejo ir. Porque aunque nosotros no queramos tocar, está ese poder superior que nos lleva a tocar. Tú dices, no, no quiero tocar y quiero dejarlo todo, ok, pero es que en una semana te han llamado para otro concierto. Entonces es una señal de que una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que la vida quiere de ti. Y tenemos que estar ahí muy atentos a todas esas señales, ¿no? Y no irnos con los pensamientos. Porque, o sea, ¿por qué no quiere tocar Nidia? ¿Por qué quiere dejar de tocar, dejarlo todo? ¿Qué es lo que está manifestándose en ti o activándose en ti que te hace ir a eso? Y ahí vas a encontrar la solución, que quizás es un miedo, quizás es pereza, apatía, quizás es por una mala experiencia. Y ahí, si es algo de eso, tienes que atenderlo. Son las distorsiones cognitivas, me siento como pienso. Total, total, Michelle. Chicos, aprendizaje hasta aquí. ¿Con qué os estáis quedando? ¿Qué os lleváis? Qué bueno, cuánta interacción, me encanta. Sois maravillosos, qué guay. Yo hasta ahora, perdón, Dale, dale. este, todas estas cosas, verlas plasmadas en diapositivas y poder charlarlas con personas, yo lo que mi experiencia me ha dado hasta ahora era de que solamente fuera experiencia y nunca averigüé sobre el tema, escuché a otras personas hablar sobre el tema y todas las cosas que vemos acá en la clase, hay cosas que yo las fui descubriendo por mucha experiencia en escenario y tocar frente a personas y pensar en mí, pensar en lo que estoy haciendo y llegaba a conclusiones parecidas y muy acordes a lo que nos estás enseñando y la verdad que me gusta poder escuchar y poder compartir. Qué bueno, Facu. Qué maravilloso porque estemos resonando, que estemos en la misma onda, ¿no? Porque esto no es nada nuevo para ninguno de nosotros. O sea, yo no estoy enseñando nada nuevo. Todos, a un nivel o a otro, sabemos toda esta información. Solo que hay personas que la practican, hay personas que no, hay personas que, bueno, cada uno está en su punto, viviendo su experiencia y algunos eligen evolucionar y se encuentran con la información y otros no eligen evolucionar porque evolucionar pues también tiene sus consecuencias, ¿no? Cuando tú eliges evolucionar. Sí, Michelle, dale. Tengo una duda. A mí siempre me han dicho que estos nervios se quitan conforme más nos exponemos al público, mientras más estemos ganando. Y ahorita que dice Facu eso de que lo ha descubierto estando en el escenario, es verdad
que aprendemos a manejar ciertas cosas desde la perspectiva ya estando en escena, pero es totalmente cierto que es mientras más esté expuesto al público o puede incluso hasta empeorar cuando me expongo al público. O sea, para mí es total. Para mí, la verdadera mejoría está cuando tú atiendes la parte humana. ¿Por qué? Porque tú, aunque seas músico, aunque estés en el escenario que estés, si antes de ser músico eres persona. Entonces caemos en el error porque, o sea, cuando yo he tocado muchísimo, muchísimo delante de gente, en conciertos, en audiciones, y hasta que yo no empecé a hacer este trabajo, en mí no se empezaron a producir realmente los cambios de estar en el escenario presente, disfrutando, permitiéndome ser yo, tocando desde mi esencia, permitiendo errores, permitiendo desafinaciones y aún así estando bien presente y disfrutando. Es mi experiencia. Y yo siento que la evolución, o sea, claro que cuando tú más te expones, vas pillando cosas de, ay, pues que si me muevo así, me va a pasar esto. Entonces la próxima vez me voy a mover de otra manera. Ok, son cositas. O que de repente, no sé, pues te empiezas a sentir mejor en el escenario. A veces sí, a veces no. Para mí no es algo definitivo que tocar mucho te haga quitarte el miedo escénico. Pero para mí sí tuvo sentido y sucedió que cuando, incluso había veces, cuando ya liberé esa energía de miedo escénico, que venía otra energía, venía otra ola de energía, pero yo ya tenía la herramienta. Pero si tú no tienes la herramienta, puedes ser concertista o estar dando un concierto que por lo que sea, de repente ha venido alguien importante y te ha entrado el nervio y si tú no tienes la herramienta, te vas. ¿Se comprende esto? Entonces, Sí, esta herramienta es para empezar a utilizarla en ti, para empezar a utilizarla cada vez para gestionar tus emociones. Porque que tú hagas muchos conciertos no quiere decir nada. Pero que tú estés en dominio de tus emociones, de tus pensamientos y de estar en presencia, eso marca mucho la diferencia, eso es muy transformador. Y eso puede ser que gracias a este trabajo personal, venga quien venga, esté quien esté, sea el día que sea, pase lo que pase, tú tienes la certeza de que tú tienes la herramienta para saber qué hacer contigo si de repente en las situaciones pasa algo en la situación. ¿Se entiende esto? sí, gracias. Súper, me llevo que yo no soy la única que se siente como me siento y que es válido sentirme así. Me llevo que somos humanos y tenemos que permitirnos sentir y estar presente en el ahora. Qué bueno, Nidia. Qué guay. Total. Soltar todos los pensamientos negativos, darle su espacio y disfrutar lo que estamos haciendo. No debemos ni podemos controlar todo. Confiar en nosotros mismos, en nosotros y en la vida. Cuando depositamos toda la confianza en nosotros y vemos que en algún momento no confiamos en nosotros, nos frustramos. Entonces, todavía hay algo más grande que nosotros en lo que podemos confiar y que si confiamos vamos a sentir paz. Entonces, saber que la vida siempre nos sostiene, que todo está bien. Vale, chicos, todo esto que he ido compartiendo, estos 6 pasos, realmente ha sido el desglose para que la mente lo entienda de lo que es la herramienta del dejar ir. Justamente el dejar ir es dejar ir también esa parte mental, pero bueno, estamos en la primera vez que nos conectamos y para entendernos, para conocernos un poquito más, cómo yo trabajo, cómo hago las cosas. Esta es la herramienta que yo ya utilizo para mi gestión emocional y se llama dejar ir. Dejar ir implica ser consciente de un sentimiento o sensación, dejarlo crecer, permanecer en él
y dejar que siga su curso sin querer que sea diferente, cambiarlo y modificarlo. Estar en el presente y observarlo sin resistirnos a él, y de esta manera se va sublimando y desaparece. Se trata de observar sin pensar, pues si pensamos, anclamos la sensación al pensamiento y este se refleja en el cuerpo. Me gustaría que hagamos una pequeña meditación o una dinámica del dejar ir, que es justamente para que nos vayamos poniendo en situación para que podáis empezar a aplicarlo. Y yo lo voy a hacer, si alguien lo quiere hacer conmigo, vamos a empezar por cerrar los ojitos, ¿vale? Yo lo voy a estar haciendo aquí con vosotros. Cerramos los ojitos, tomamos una respiración profunda, conectamos con nuestro cuerpo, conectamos con las sensaciones. Vamos a hacer un chequeo interno y un poquito de relajación, de ver cómo, si hay alguna parte tensa de nuestro cuerpo y podemos aquí ahora liberarla. La respiramos, tomamos una respiración profunda hasta que se mueva el diafragma hacia afuera, el estómago hacia afuera. Y vamos a conectar si hay en algún punto dolor, hay bloqueo energético o sentís que hay una bola de energía en la garganta, en el pecho, en el estómago, en la espalda, en la cabeza. Y simplemente vamos a estar presentes. Vamos a estar presentes en esas sensaciones. Desde ahí podemos observar la mente, podemos observar los pensamientos, pero no nos vamos a ir con ellos. En los pensamientos es donde está la duda, es donde está la exigencia, pero yo no soy eso, esos son pensamientos. A partir de ahora podemos empezar a observarlos sin identificarnos con ellos. El pensamiento es el que dice, estoy insegura, ¿cómo puedo confiar más en mí? Quizás has olvidado que tú ya eres confianza, tu confianza está intacta. Solamente ese pensamiento en algún punto te hizo creer que no confiabas, te hizo creer en la inseguridad. El pensamiento es el que dice, me voy a poner nerviosa, me voy a equivocar. El pensamiento siempre se está anticipando, no está en presente. Por lo tanto, si no está en presente, no está pasando. ¿Y qué pasa cuando yo me voy a esos pensamientos de futuro? Que sufro. Porque el amor está aquí ahora. Está en una elección, está aquí ahora. Y vamos a seguir enfocándonos en la sensación, en lo que estoy sintiendo, sea lo que sea. Te puedes poner en situación en ese momento en el que estás en el escenario. ¿Y qué sientes? Y vamos a estar presentes en esa sensación, permitiéndola. Dejar ir significa permitir una sensación, permitir que se exprese y que se desarrolle al completo, sin querer que cambie, sin querer que nada sea diferente, sin querer huir y sin juzgarla. Estoy sintiendo esto y lo acepto, está bien.
Y hay una afirmación que podemos repetirnos, que es: pido más de esta energía. Muchas veces la mente se alarma con esta afirmación, sobre todo cuando hay mucha energía, porque dice, ¿cómo voy a pedir más de esta energía si ya lo que estoy sintiendo es muchísimo? Pero justamente es como abrir la puerta, es como abrir el grifo a que toda esa energía empiece a fluir, empiece a salir, empiece a moverse. Y como hemos dicho antes, toda esa energía es limitada. Cuando tú la permites, llega un punto en el que se empieza a desvanecer y se diluye. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Cuando ya se ha diluido ese miedo escénico, nosotros vamos a estar en confianza. El escenario, la clase, el concierto va a ser como nuestra casa, va a ser, estoy en casa y estoy tranquila y estoy a gusto y estoy siendo yo y estoy disfrutando. Pero para eso tenemos que hacer este trabajo. Entonces, me vuelvo a repetir la afirmación, pido más de esta energía y siento como a veces al decir esta afirmación crece la emoción, se puede sentir más intensa o cambia de localidad, de repente me dolía la garganta y ahora se ha pasado a la zona sexual o al estómago y sigo sintiendo lo que estoy sintiendo. Esto también podéis aplicarlo cuando en una relación con un profesor, en una relación con una pareja, en el trabajo. Cada vez que aparezca una ola de energía, la atiendo. Y este es el proceso. Y sigo presente, y sigo enfocada, y sigo sintiendo. Y observo la mente y dejo ir esos pensamientos. Dejo ir la necesidad de tener que hacerlo perfecto. Dejo ir la necesidad de tocar por obligación, de sufrir para ser buen músico. Dejo ir el tener que estar comparándome constantemente con mis compañeros. Dejo ir la necesidad de hacerlo para que me reconozcan, para gustarle a otros, para que otros validen si toco bien, si no, si mi trabajo es bueno, si no. Seguimos en presencia, respirando, sintiendo lo que estamos sintiendo. Y poquito a poco vamos trayendo la conciencia al cuerpo. Abrimos los ojitos. Esto es una práctica cortita. Hay veces que la emoción es muy fuerte y requiere más tiempo, o requiere más tiempo tanto en el momento como quizás surge durante 6, 7, 10 audiciones, pero cuando la intención está puesta en evolucionar y en hacer tu parte, sí o sí el cambio, la transformación y la liberación llega. No sé si alguien quisiera compartir su experiencia, si ha conectado, si... Rocío, que te veo ahí que has puesto la cámara.
No sé si ha hecho la práctica. Sí, ¿Qué sí, tal? me relajé. Qué bueno. Es raro porque es algo que no estoy acostumbrada a hacer. Me acuerdo que hice este tipo de ejercicios cuando hacía yoga, creo que se llamaba mindfulness, algo así. Ujú. Pero bueno, lo dejé de hacer porque bueno, la profesora ya no seguía dando clases, pero sí creo que al principio cuesta y después me acuerdo que me era más fácil. Ahora, por ejemplo, me costó un poquito relajarme y concentrarme. Qué bueno. Muchas gracias por compartir, corazón. Gracias de verdad. Nidia dice, he conectado más conmigo misma. Sí, hice la práctica, me siento súper relajada, de verdad que me encantó. Qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos, pues hasta aquí este paso a paso para dejar ir el miedo escénico. Me gustaría saber qué os lleváis. O si hay alguien que tiene alguna pregunta, algo que quiera compartir, es su momento. Sí, por ahí, a mí, por ahí lo que me pasa es que muchas veces si estoy tocando, ya sea una audición, lo que sea, yo estuve tratando de analizar por qué me pasaba, pero bueno, es como todavía no encuentro bien. Lo que me pasa es que a veces comienzo bien, todo bien tocando así, y llega un momento en que es como que me desconecto y comienzo a cometer errores, digamos, no son graves, digamos, pero no es como me salía, digamos. Este, pero no sé por qué, y después vuelvo a conectar y así es como, es raro, digo. No sé si será una desconcentración mía o la verdad no, eso no, todavía no logro Qué entender bien bueno. por qué. Sí, esto lo ha expuesto también, lo hemos visto antes con Michelle. No estaba desde el principio, ¿no? No, claro, Vale. Vale, luego os dejaré la grabación para que volváis a verla sí, porque ha salido justo ese tema. Pero Rocío, sí es porque te vas con los pensamientos, te vas con la mente. claro, Entonces, el trabajo, y bueno, te vas con los pensamientos y te vas con la mente porque hay energía, porque se está moviendo energía de miedo, de vergüenza, no sé, cada momento va surgiendo la energía que sea, ¿no? Eh, entonces, claro, entonces, para mí, el trabajo, porque a mí eso también me ha pasado mucho, el trabajo es empezar a hacer el paso a paso que os he puesto aquí en las diapositivas, porque es el paso a paso para tomar conciencia, para empezar a liberar toda esa energía y para empezar a estar presente. Cuando tú estás presente, puede haber pensamientos, pero tú tienes la capacidad de, como si fuera un foco, observar. O sea, aquí hay una cosa muy importante, es que nosotros no somos los pensamientos, somos los que observamos los pensamientos. Tenemos la capacidad de observar los pensamientos. No sé si os habéis dado cuenta de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me identifico con el pensamiento, me salgo del momento presente y al salirme del momento presente ya empiezo a cometer errores, me he desconectado, empiezo a poner el foco en mi profesor, en que si se va a dar cuenta que me he puesto nerviosa o que estoy equivocando y empiezo a enredarme en pensamiento. Mi invitación es hacer de esta práctica un estilo de vida para que tú cada vez estés más presente en tu vida. Y esto es una cosa que no solo va a mejorar el miedo escénico y tu presencia en el escenario, sino que va a mejorar la relación contigo, la relación con todo, porque nos estamos relacionando todo el rato con el mundo, o sea, con nosotros mismos a través del mundo. Me relaciono con mi instrumento, pero la relación es una proyección de quién yo soy. Entonces todo el trabajo está en uno.
No sé si me estoy yendo un poco por los cerros, pero mi invitación es, Rocío, a practicar la presencia, a darte tu espacio, tu tiempo de aunque sea 5 minutos de meditación para empezar a entrenar la concentración. Entrenas la concentración, entrenas la mente, entrenas la presencia. Y cuando tú estás presente, tú puedes observar sin irte con nada. Y es como, ok, un pensamiento, pero ¡fum! Vuelvo. Y sigo tocando y sigo en flow. Y estar en flow quiere decir que todos esos pensamientos y todo eso surge, pero yo no me voy con eso. Yo estoy fluyendo con todo y con eso. ¿Sí? ¿Alguna Sí, preguntita sí. más? Gracias, corazón. Vale, mientras van surgiendo las preguntas, me gustaría compartiros, como he dicho antes, que os iba a compartir el club que he creado porque ha habido gente que me escribe, oye, ¿cómo podemos trabajar contigo si haces sesiones? Y he creado este club para los que sientan, resuenen con esta información, a los que resuenen con mi forma de expresar, de trabajar. A ver, que quito esto y os voy a dejar de presentar y a presentar otra cosita. A ver dónde está. Dame un segundo, gracias por la paciencia. Aquí está. Decirme si se ve. Sí se ve, ¿no? Súper. Sí. Vale. Vale, no sé por qué me sale la página de Elementor. Bueno, aquí en primicia os lo cuento desde la página de la edición. Entonces, bueno, lo que he creado se llama Club Músicos Sin Límites. Es un club para esos músicos que están dispuestos a romper los límites, a liberarse de esos obstáculos internos que están frenando su evolución y a disfrutar como nunca. Entonces, es un espacio donde trabajaremos, donde vamos a trabajar, a hacer todo ese trabajo de adentro hacia afuera, donde trabajamos con la energía, con las emociones, con las creencias, con los pensamientos, con la mente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos gestionar eso, nosotros recuperamos nuestro poder, nos reconectamos con nuestra esencia y como consecuencia nos convertimos en ese artista que siempre hemos sentido ser, porque todo lo que nos aparta de ser el músico que soñamos ser o que queremos ser es simplemente esa, por decirlo así, falta de información sobre cómo funcionan las cosas, ¿vale? Entonces, este club es para ti, aunque creas que no eres tan bueno, aunque sientas que perdiste la confianza en ti, aunque tu esfuerzo sea mayor que tu resultado, aunque te sigas poniendo nervioso a tocar en público, aunque dudes de si realmente puedes vivir de la música, aunque creas que el éxito es solo para algunos o aunque creas que ya es tarde. Aquí os pongo un poquito de mi historia para que sepáis un poquito de mí. Este club es para quien quiere disfrutar tocando, vivir de lo que ama y trabajar en el crecimiento personal, que incluye acompañamiento semanal. Nos conectaríamos todos los miércoles a las 7 horas de España y trabajaríamos pues, las áreas principales de lo que yo considero una carrera sin límites y sobre todo enfocado al desarrollo personal porque yo estoy experimentando por mí misma que nuestra carrera profesional es la expansión directa de quien nosotros somos. Entonces, en la medida en la que nosotros tomamos conciencia de nuestros propios límites y los soltamos y los transformamos, fuera en el mundo, en la carrera o lo que sea que nos estemos enfocando, también se expande, ¿no? Y yo ha sido tan maravilloso lo que he experimentado y sigo experimentando porque aunque ya estoy muy cerca de donde me gustaría ser, aún estoy muy lejos de lo que puedo llegar a ser. Entonces,
Para mí la evolución es constante, la mejora es constante y eso es lo que yo trabajo en el club. Y trabajaría en las áreas de mentalidad, gestión emocional y conexión con el instrumento. Las clases serán en directo, grupales y cosas que conseguirás en el club: transformarte y superar las barreras internas que afectan a tu desarrollo personal y profesional, desarrollar una mentalidad que te impulse y te permita brillar, disfrutar de una conexión profunda contigo misma o mismo y con tu instrumento, que te permitirá transmitir emoción, seguridad y autenticidad en tu interpretación, fortalecer tu presencia escénica y el vínculo con tu instrumento, y es para músicos que realmente están comprometidos con esto, porque si no, ya tengo la experiencia de sobra que si no estás comprometido realmente con algo, no se da, acabas por abandonar o echarle las culpas a alguien que te dijo no sé qué. Me encantaría entrar, pero estoy en clases a esa hora. Bueno, corazón, escríbeme y vemos a ver cómo podemos hacerlo, ¿vale? Yo esto lo acabo de empezar, es la primera vez que lo estoy exponiendo. He puesto esa hora porque, bueno, he encontrado un hueco donde sentía que podía ser bueno para todos, pero pueden modificarse las cosas un poquito, ¿vale? Así que quien sea que esté interesado, pues me escribe por privado y hablamos. Entonces, bueno, muy bien. El plan mensual, que son 4 sesiones en directo, una cada semana, donde vamos a trabajar, pues vamos a hacer meditación, vamos a hacer respiraciones, vamos a hacer liberación emocional, sanación emocional, vamos a trabajar con la mentalidad, con creencias limitantes, con... El plan mensual vale cuesta 33 euros y quien quiera esté totalmente comprometida y le guste y sepa y quiere comprometerse serían 330 euros, donde, o sea, 333 euros, donde aquí ahorras 2 meses, porque toda entrega con confianza siempre tiene su premio. Entonces, cuando tú con esa confianza dices, me comprometo, pues tienes tu premio y es que ahorras 2 meses y tendrás una sesión una a una conmigo valorada en 100 euros, así que te ahorras un montón. Y bueno, aquí vais a poder encontrar toda la información.